parte sí pude ingresar. Ok, entonces, como les mencioné, vamos a tratar de analizar por regiones el uso de las plantas dentro del tema del contexto etnobotánico. Eso. Antes de empezar, como les había mencionado anteriormente, prácticamente el estudio del uso de las plantas y esta relación que tienen los seres humanos con las plantas desde los inicios prácticamente están bastante enfocados en grupos superiores. Aquí les he colocado un pequeño árbol, por así mencionarles, filogenético, ¿no? En lo que se refiere a cómo están o cómo han ido cambiando y variando las plantas hasta tener los grupos superiores. Entonces, prácticamente este grupito de las algas verdes, que bueno, no son consideradas como plantas, pero podríamos decirles que son como eh, la base de la evolución de este grupo, del reino de las plantas, prácticamente ha ido evolucionando, han ido cambiando, adaptándose a diferentes condiciones durante cientos, miles de años, hasta pasar por las carofitas, algunas algas, las hepáticas, los musgos, los antóceros, los licopodios, que son plantas bastante basales, que no tienen estructuras definidas, pero prácticamente el estudio y la relación que tiene el ser humano con las plantas se ha enfocado principalmente en este grupo, en donde ya se encuentran o ya se las puede diferenciar principalmente en los diferentes órganos. Por ejemplo, en los helechos ya tenemos raíces que se pueden diferenciar, tallos diferenciados, hojas. Bueno, dependiendo del grado de evolución, tanto los helechos o igual las gimnospermas prácticamente carecen de flores. Uno con Profe, semillas. se le fue un poco la señal y no se escuchó. ¿En qué parte? ¿Hasta qué parte me escucharon? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, a lo que recién estaba nombrando los diferentes grupos de las plantas. Ujú. Ya, entonces le voy a repetir bastante rápido esta parte, simplemente es como para nuevamente tratar de enfocarnos en que el grupo de plantas, el reino vegetal prácticamente es súper amplio, pero básicamente la etnobotánica se basa, ¿no? En el estudio o en la relación que ha tenido el ser humano con estos grupos superiores, con las plantas que se encuentran ya definidas, sobre todo en lo que se refieren a sus estructuras. Entonces, a partir de los helechos ya se les da un manejo, ya tienen un uso, por ejemplo, en diferentes aspectos, ¿no? En en el campo ornamental, en el campo de alimenticio, en el tema de la madera, bueno, entre otros. Entonces, es importante recalcar que, por ejemplo, este grupo de las angiospermas, las más evolucionadas, las que se encuentran en el tope de la evolución, prácticamente son las que se encuentran habitando en todo el planeta, las que poseen el mayor número de especies y las que mejor se han adaptado a diferentes cambios. Mientras que, por ejemplo, las gimnospermas están distribuidas en diferentes regiones, no tanto como las angiospermas, sin embargo, la diversidad es más baja. En este grupo de las gimnospermas prácticamente están todas estas coníferas, todas estas plantas que carecen de flores, de frutos, más bien sus semillas las tienen protegidas o cubiertas por conos. Y bueno, los helechos prácticamente tienen definidos sus órganos principales, raíces, tallos, hojas, pero carecen de semillas. Su reproducción es prácticamente por esporas. Y como les había mencionado, la relación que ha tenido el hombre con las plantas viene desde hace mucho tiempo, prácticamente viene de la mano con su historia, su evolución, y en diferentes culturas distribuidas a nivel mundial, prácticamente la dependencia y la relación, valga la redundancia, que han tenido con estas plantas, ha venido en diferentes aspectos, en diferentes contextos, algunos incluso con adoraciones, ya sea por la importancia que ha tenido cierto grupo de plantas dentro de estas culturas, otros en cambio han constituido la base de estas culturas, por ejemplo, el maíz, como ustedes conocerán o tal vez habían escuchado, fue domesticado,
fue como la primera manipulación genética, por así mencionarlo, del ser humano, sobre todo en estas culturas mayas, estas culturas centroamericanas. También, por ejemplo, ha estado el uso del cacao, el uso de la vainilla, de esta orquídea bastante interesante, que los mayas ya lo utilizaban dentro de su cultura, dentro de su cosmovisión, en sus rituales. Por ejemplo, en Asia, la relación que ha tenido este grupo de personas, de este grupo de seres humanos, sobre todo con el arroz, constituye prácticamente la base, ¿no? de esta cultura. En la región andina, de igual manera, con los tubérculos, el maíz, prácticamente podemos ver que el hombre todo el tiempo, durante toda su evolución, durante todas sus etapas, ha estado y ha dependido directamente de las plantas. Y bueno, yéndonos un poco más a la ecología, también podemos decir que las plantas hoy en día constituyen la base de la cadena alimenticia, ¿no es cierto? La base de esta pirámide de flujo de energía. Entonces, eso es muy importante recalcar. Y como habíamos revisado en la clase anterior, las categorías utilizadas o las que se le da para los usos que tienen las plantas son varias. Cuando hablamos de etnobotánica, a veces nosotros pensamos que directamente se refiere a plantas medicinales o a plantas espirituales, pero en realidad cuando se habla de etnobotánica tiene un contexto bastante amplio. Entonces, algunas de las categorías que se han definido para el estudio de la etnobotánica prácticamente está enfocada en ciertos aspectos y usos cotidianos que se les da a las plantas, en sus diferentes aplicabilidades. A este contexto voy en que, por ejemplo, todas las plantas tienen un uso, todas las plantas son importantes, unas con características diferentes que, bueno, las hacen más comunes, por así mencionarlas, o más utilizadas a diferencia de otras. No sé, tengo aquí como unas líneas en mi pantalla, no sé si ustedes también las pueden ver. ¿No? Sí, sí Disculpe. se ve. Sí, sí se ve, ¿no es cierto? Bueno, no Sí. sé qué es, pero bueno, no sé si les molesta para tratar de solucionarlo, porque no entiendo de qué son. O sea, no molesta mucho para mí. Ok, solo era eso. Entonces, dentro de estas categorías, como habíamos revisado en la clase anterior, pues tenemos el tema de alimenticio, el aditivo en los alimentos, alimento para vertebrados, para invertebrados, el de uso apícola. Es muy interesante esto. Igual tengo un ejemplo bastante interesante y no sé si ustedes vieron una noticia súper chévere, sobre todo en el tema de la conservación que salió hace muy poco. Bueno, ya les voy a compartir más adelante, igual dentro de un grupo de plantas, sobre todo muy interesante dentro de esta relación apícola. El tema de combustibles, materiales, el tema social, plantas tóxicas, el tema medicinal, el medioambiental. Y bueno, ya entrando un poquito más en materia dentro el estudio de las plantas, de cómo se ha venido dando, perdón, el estudio de la etnobotánica y bueno, en general de las plantas en nuestro país, prácticamente se ha tratado de centrar y en recopilar la información del conocimiento ancestral de las culturas, ¿no? De los pueblos y nacionalidades, que prácticamente son las bibliotecas, por así mencionarlas, que son quienes manejan, quienes conocen qué uso y qué aplicabilidad se puede o se le da a cierto grupo de plantas, ¿no es cierto? En este mapa he tratado, bueno, traté de identificar los principales, o bueno, la mayoría de las etnias y culturas y nacionalidades de nuestro país. En este caso vamos a tratar y vamos a empezar de analizar lo que es la región litoral, en donde, bueno, existe un número de pueblos y nacionalidades menor a diferencia de las otras regiones, pero que tienen un conocimiento bastante importante y una contribución bastante importante al estudio de la etnobotánica. Sobre todo entre las culturas que más resaltan están los chachi, los épera, los awam, también están los manta por aquí. Anteriormente se ubicaban también entre las primeras culturas que estuvieron acá en nuestro país. ¿Se acuerdan hace qué tiempo más o menos llegó el hombre acá prácticamente al Ecuador? Aproximadamente unos 11.000, 12.000 años.
Sí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuál era una de las culturas más antiguas registradas? Hablamos tal vez de las culturas del precerámico que vendrían a ser las de Linga y Chopsy aquí en la sierra, en la costa Las Vegas y en Amazonía, no recuerdo, pero no sé si estoy bien. Sí, perdón. Justamente haciendo, bueno, en este caso, alusión a la región litoral, podemos mencionar que sí, Las Vegas, ¿no? Es una de las más antiguas. Y bueno, ha habido otras culturas también bastante importantes que han contribuido de manera significativa al conocimiento y a entender cómo empezó el desarrollo del hombre en general, ¿no? Del ser humano en nuestro país. Está también la cultura machalilla, ¿no es cierto? Entonces, de entre todas estas prácticamente podemos mencionar, por así decirlo, que la región litoral ha sufrido cambios bastante drásticos, sobre todo en el tema ambiental, en la reducción de sus bosques, pero también en el tema cultural. Prácticamente hoy en día hay estas culturas, entre las que más resaltan están los Awá, los Chachi, los Épera, pero por ejemplo entre los Chachi y los Épera ya el número de individuos, por así decirlo, es bastante reducido. La cultura Awá prácticamente es una cultura que viene desde Colombia, que hoy en día ya tiene su territorio, prácticamente se encuentra ubicado en el norte del Ecuador, entre las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Carchi. Y bueno, el conocimiento como les mencioné anteriormente, que han aportado, sobre todo la información que se ha podido recopilar sobre el uso que se le da a las plantas dentro de su cosmovisión, dentro de sus formas de medios de vida, cómo prácticamente se maneja dentro de estas culturas, ha sido bastante relevante. Sin embargo, en la parte, por ejemplo, por así mencionarlos, en la parte mestiza, también hay un conocimiento del uso de plantas, dependiendo de las necesidades que el ser humano ha tenido en esta región. Y bueno, antes de empezar, de ir analizando cada uno de estos aspectos, sobre todo cuáles han sido, por ejemplo, los usos más comunes que se les da a las plantas en esta región, algunos ejemplos de algunas especies y familias bastante importantes, sobre todo comerciales, de conocimiento y que sobre todo están dentro de los medios de vida, de las formas de vida de estas culturas. Es importante también analizar este diagrama de forma rápida. Eh, entonces, la etnobotánica prácticamente es una ciencia, ¿no? Que se encuentra y está relacionada principalmente con la etnografía. Es una ciencia que depende y analizado, y bueno, depende y ha estado en contexto y en relación directamente relacionando el tema de plantas, el tema botánico con el tema del ser humano. Entonces, directamente es importante tratar de asociar, y bueno, ha estado asociado esta ciencia junto con la etnografía directamente, la fitoterapia, la etnofarmacología, la etnomedicina, la historia de la medicina prácticamente se basa en el conocimiento, en la relación de los pueblos, las culturas, en sus modos de vida con el tema botánico, ¿no? Con las plantas. El tema de la ecología humana también es importante entender, ya que todo esto es comportamiento, todo esto está relacionado y nace de una dependencia, de una forma de subsistir a diferentes entornos y como ustedes saben prácticamente el tema de la agricultura, ¿no? De donde empieza ya prácticamente este manejo, manipulación y esta relación más cercana de las plantas ha sido como la base y todo esto es un tema bastante social, bastante que lleva una relación bastante amplia entre pueblos y como ustedes conocerán y como les había mencionado, el tema de la etnobotánica prácticamente es transmitido o es heredado de generación en generación, ¿sí? Entonces es muy importante tratar de mencionar estos aspectos, sobre todo y esta relación que tiene y que hacen de esta una ciencia bastante interesante y que poco a poco en diferentes lugares, en diferentes regiones han tenido
han tenido bastante, se ha desarrollado de una forma súper importante y sobre todo se trata de resguardar y tratar de registrar este conocimiento que poco a poco con el deterioro de estas culturas, prácticamente con el avance de la globalización, muchas de esta información, mucha de este patrimonio, poco a poco se está perdiendo, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Entonces, bueno, dentro de algunos estudios que se han venido realizando dentro de esta región y en general del país, se resaltan algunos sectores, algunas regiones importantes dentro de la costa, sobre todo algunos pueblos que han contribuido y han brindado esta información que ha sido muy importante para conocer cómo ha sido su interacción con las plantas y en general con su entorno, y en función de esto poder identificar cuáles han sido los usos más comunes, más cotidianos que se les ha dado a las plantas y sobre todo cuáles, qué plantas o cuáles son las plantas más utilizadas por estos grupos. Entonces vamos a resaltar nuevamente que entre los ejemplos y entre lo que vamos a venir analizando prácticamente va a estar relacionado directamente con estas culturas que les mencioné anteriormente. Las plantas que, por ejemplo, nosotros conocemos o ya entendemos dentro de los usos, las comunes, por ejemplo, la manzanilla, el cedrón, la hierba luisa, no sé qué otra planta más está como más relacionada, está como dentro o más común dentro de nuestra cultura en general, no vamos a hacer tanto énfasis, ¿sí? No sé si tal vez, por ejemplo, dentro de este conocimiento ya la mayoría creo que tenemos algo o hemos manejado o hemos aplicado este tipo de usos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la manzanilla, ¿para qué la utilizamos? ¿O para qué se la utiliza comúnmente? Para el dolor de estómago. Ujú. Entonces, por ustedes, no sé si se han fijado igualmente en los supermercados, en las tiendas hoy en día, incluso ya este tipo de plantas ya están siendo, ya se las comercializa de una forma ya diferente a lo que comúnmente se lo practica o se lo utiliza, por ejemplo, en las comunidades, ¿no es cierto? Ya venden en sobrecitos, en los tés ya preparados. Entonces, bueno, este grupito de plantas que, bueno, ya como lo mencioné, ya estamos bastante relacionados, incluso ya sabemos de memoria para qué sirve. Por ejemplo, para el dolor de cabeza o para el dolor de estómago, siempre por ahí hay una hierbita que ya nuestra mamá, nuestros abuelos incluso ya nos recomiendan, o creo que ya está bastante relacionado dentro de nuestra cultura y a nuestro alrededor. Pero algo muy importante que quisiera mencionarles es sobre todo estas plantas que vamos a revisar más adelante, este grupo de plantas de algunas familias. Muchas de estas pertenecen a bosques que poco a poco están empezando a desaparecer, sobre todo en esta región, y sobre todo que muchas de estas plantas con esta connotación, o bueno, por así mencionarlos, con esta visión de explotación, como así se lo dice. Bueno, creo que es mal utilizada esta palabra, debería ser manejo, en vez de explotación o aprovechamiento. Poco a poco están empezando a verse amenazadas, a verse afectadas, pero la importancia económica, la importancia cultural incluso y la importancia biológica que tienen es sumamente alta. Sobre todo, ustedes pueden aquí observar que entre los principales usos o las categorías de usos que tienen, la mayoría de estos pueblos que se encuentran en la costa prácticamente están relacionados con el tema de maderable, alimenticio y sobre todo contra veneno de serpientes, ¿no es cierto? ¿Ustedes por qué creen que se dé sobre todo se encuentre comúnmente en esta región este tipo de categorías? Porque son las más utilizadas de acuerdo a las necesidades de la población. Sí, ¿no es cierto? Sobre todo esta del contraveneno de serpientes. Al estar en una zona baja, muchos de estas nacionalidades, de estos pueblos prácticamente se ven día a día a veces afectados o tienen estos cruces con estas especies, sobre todo con Botrox asper, que es la X, que abunda en las zonas bajas, sobre todo de esmeraldas.
Y bueno, es algo interesante cómo estos grupos, sobre todo los AWA, que he tenido la oportunidad de compartir con ellos, el conocimiento que tienen para poder enfrentar este tipo de problemas, por así mencionarlas, o estos encuentros con esta hermosa serpiente, prácticamente es increíble. Una vez conversando con un miembro de una comunidad AWA, pues mencionaba que las personas a veces les muerde, sobre todo a los colonos, ¿no? A la gente que vino de afuera y habita en ciertos sectores cercanos al territorio Aguá. Prácticamente dicen que les muerde esta serpiente, o la verrugosa también, que es otra serpiente bastante peligrosa en estas regiones. Van al hospital, pero si no se mueren, les cortan el brazo, o les cortan la extremidad, o bueno, dependiendo de dónde haya sido la picadura, digamos la mordedura, perdón. Entonces, lo que me decía ahí una de estas personas, un señor que maneja y conoce muy bien qué plantas utilizar, decía que él sabe cuál es el remedio preciso y eficaz para curar la mordedura de esta serpiente, que es súper, súper complicado. Incluso el suero que se tiene o que se conoce, se maneja, es dudoso, o sea, no garantiza que pueda perder una extremidad o incluso pueda perder la vida, pero me contaba, o sea, socializando ahí con este grupo de personas y dentro de esta comunidad Aguá, prácticamente habían algunas personas que este señor les había curado y nada, es interesante, es súper interesante cómo, por ejemplo, el poder y el conocimiento sobre todo que tienen estas personas para poder eh, salvar una vida es sumamente grande y prácticamente la dependencia en este caso, del bosque, de la naturaleza, de las plantas, es sumamente grande. Y algo que es importante también recalcar, que muchas de estas plantas que son utilizadas sobre todo para este tipo de problemas, que es bastante común, sobre todo en estas culturas que están en Esmeraldas, los chachi, los épera, los aguá, prácticamente es importante tener este conocimiento porque el centro de salud más cercano a estas comunidades está a unas 5, 6, 7 horas en carro. Imagínense, y a veces no hay caminos que ingresen carro, entonces súper complicado y es algo espectacular. Igualmente, el tema maderable, sobre todo en esta región, y como ustedes tal vez conocerán, la explotación forestal que se le ha dado, sobre todo a la región de la costa, ha sido sumamente grande. La mayoría de especies eh, con buena madera, por así mencionar, han sido sobreexplotadas. Muchas están al borde de la extinción, algunos cedros, algunos chanules, entre otras especies de maderas finas, que, como les dije, muchos de estos igualmente han sido reemplazados, estos bosques, con estas maderas bastante interesantes, con toda esta riqueza de plantas, que muchas de estas incluso jamás se las conocieron, o bueno, hoy en día ya están a punto de desaparecer porque también las presiones de la agricultura, monocultivo, sobre todo de palma africana, han afectado directamente a este valor biológico, a este ecosistema sumamente importante, y también al valor cultural. Muchas de las comunidades, sobre todo los chachi y épera, hoy en día están siendo desplazados de sus territorios conforme van avanzando estos monocultivos de palma africana. Entonces, y bueno, la palma en sí no es la mala, ¿no es cierto? Sino cómo se la está manejando y cómo se la ha introducido de manera agresiva dentro de estos ecosistemas. Eso sí, cabe recalcar que ninguna planta es mala, por más que digamos el eucalipto es malo porque seca el suelo, el pino es malo porque erosiona el suelo. En realidad, las personas somos las que estamos manejando, estamos manipulando, estamos introduciendo este grupo de especies a estos lugares y a veces se les da o se les cataloga de malas a las plantas. Sí, no sé, tal vez alguna pregunta. Entonces, continuando. Bueno, en el tema de... Yo tenía una pregunta, profe. Sí, Algo escuchaba la diferencia entre un árbol joven y un árbol ya maduro, o sea, viejo, que decía que el joven es prácticamente el que da oxígeno y el otro prácticamente solo ayuda para lo que es el agua. No sé si estoy bien. en realidad los árboles, o sea, dependiendo la edad, todo el tiempo van a estar
trabajando en la provisión de oxígeno. Mientras puedan realizar la fotosíntesis, ustedes saben que este proceso o este proceso milagroso, por así decirlo, en donde se intercambian gases, se aprovecha luz para transformar en ácidos orgánicos, prácticamente en la liberación durante este proceso, durante toda la vida de las plantas van a estar liberando oxígeno, o sea joven, sea viejo, todo el tiempo van a estar liberando oxígeno, mientras tengan hojas. Gracias, profe. Entonces, las hojas, como ustedes saben, es uno de los órganos principales de las plantas que le ayudan o le permiten realizar la fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis es uno de los procesos más espectaculares del planeta. Prácticamente dependemos de eso. Es la base de la vida. Y sí, entonces mientras el árbol tenga vida, tenga hojas, pues va a estar produciendo oxígeno durante todo su tiempo de vida. Sí, entonces, bueno, entre las plantas, sobre todo en el tema de las maderas, un grupo bastante importante y que ha sido aprovechado y todavía es aprovechado en la actualidad dentro de, no solo de estas culturas, sino también dentro de los grupos mestizos, es las palmas, el grupo de las palmeras, la familia Arecacea. Entonces, esta familia posee características y usos sumamente importantes, comerciales, muchos de estos. Hoy en día, muchas familias, sobre todo afro, chachis, utilizan este recurso tanto en la construcción de sus viviendas. No sé si ustedes han escuchado del pambil. Sí. El pambil. ¿Qué han escuchado del pambil? ¿Cuál es la característica o la referencia que les han dado del pambil? La resistencia que tiene en Sí, ¿no es relación cierto? a ciertos instrumentos que se puede usar o hacer. Sí, justo eso. Incluso en la Amazonía es bastante utilizado en la construcción o elaboración de armas, de flechas, de lanzas. En la costa, bueno, no es muy comúnmente para ese uso, pero el tema de la construcción es uno de los materiales más importantes e indispensables. Si pueden ver acá estos pilares son de pambil. Prácticamente es casi como realizar una construcción de cemento. Ese material, el tallo, el fuste de esta palmera es muy duro, es durísimo, no se pudre rápido y tiene una resistencia incluso a polillas sumamente efectivo. Y bueno, entre estos, algunos ejemplos vamos a estar revisando más adelante, como les mencioné, haciendo alusión sobre todo a un grupo de plantas o a algunas familias que son bastante importantes dentro de la economía, dentro de la cultura, dentro de los modos de vida en general de cada una de las nacionalidades que se encuentran ubicadas en esta región. Obviamente, como les dije, todas las plantas prácticamente tienen un uso, ya sean estas de hierbas, de maderas, de leña, todas tienen un uso muy importante y sobre todo, gracias a la pregunta de nuestra compañera, todas las plantas realizan fotosíntesis, entonces todas son sumamente importantes y relevantes dentro de la naturaleza. Entonces la primera, ustedes tal vez ya la conocen, es bastante famosa, ¿no es cierto? ¿Le conocen a esta? Ludovica palmata. ¿No es cierto? Famosísima. ¿Por qué es famosa? Por los sombreros de paja toquilla. ¿Qué características o qué les hace tan especiales a estos sombreros? Bueno, que son hechos a mano generalmente. Ujú. Sí, ¿qué más? Tal vez alguna otra referencia. Aquí La estoy. flexibilidad que tienen los sombreros de regresar a su forma original. Sí, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá el tema físico, estructural del sombrero, ¿por qué son famosos? Por el Porque canal de ahora Panamá. son considerados un patrimonio. Ahora sí, ¿no es cierto? Pero por ahí escuché que se les conocía como sombreros de Panamá. Sí, eran mal llamados los Panama Hats. Ajá, ¿no es cierto? Ustedes saben por qué se dio esto y bueno, prácticamente es un patrimonio del Ecuador que era de Panamá, o sea, era algo bastante ilógico, ¿no?
Hoy en día por lo menos ya se lo está tratando de adquirir y tener ese reconocimiento, ¿no? Porque bueno, prácticamente son hechos acá en Ecuador de este grupo de plantas, bueno, que tiene una distribución amplia, pero la manufacturación y el conocimiento y la habilidad para hacerlo prácticamente se ha dado acá en el Ecuador. Entonces, sí, ¿no? Es la paja toquilla. Ustedes, como ustedes conocerán, esta plantita es bastante utilizada, bastante aprovechada, sobre todo en la costa, ¿no es cierto? En Montecristi es en donde realizan este tipo de, de artesanías que son bastante vistosas, pero en Cuenca también incluso, ¿no es cierto? Hay el Museo del Sombrero, en donde prácticamente se aprovecha este material y se le va dando un valor importante. Y el conocimiento, sobre todo la habilidad, como les dije, es heredada y es un patrimonio que tiene nuestro país. Y sobre todo este grupito de plantas y plantáceas es bastante interesante, ya que también forma parte, o dentro de este grupo están algunas especies que son utilizadas por algunos de estas etnias, de algunas de estas nacionalidades, son algunas epífitas que se encuentran en los bosques, que muchas de estas prácticamente están relacionadas con algunas especies que, bueno, algunos grupos todavía lo utilizan dentro de la cacería. También está el tema del aprovechamiento comestible, pero uno de los principales usos y lo que más resalta a esta familia sobre todo es esta especie, la paja toquilla, ¿no es cierto? Dentro de las arecáceas, y esto es bastante importante, sobre todo como ustedes conocerán o habrán escuchado ¿ustedes conocen a esta plantita? ¿La han visto? Esta es la tagua. Y la planta de la tagua o el cade. Es la tagua, ¿no es cierto? ¿Cómo se le conoce también a estas semillas o a la planta? A la planta como cade. Sí, ¿no es cierto? A las semillas. Tagua. Mucha, como Cora también le dicen. Sí, ¿no es cierto? Marfil blanco también le dice. Eso Marfil es blanco. importante. Sí, el marfil blanco le conocen. Hoy en día tiene una aplicabilidad y un uso sumamente importante, sobre todo para grupos afro, algunas comunidades afro, hay algunas organizaciones que hoy en día están aprovechando al máximo. ¿Ustedes han visto en qué lo utilizan o en qué se le está aprovechando? Elaboración. Principalmente para artesanías, pero también realizan o se realizaba lo que son botones y para tacones de zapato. Sí, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo el tema de los botones es muy interesante, están aprovechando como materia prima, incluso hay algunas organizaciones que trabajan directamente utilizando las semillas de esta palmera, Phytelepas equatorialis, que es el nombre científico, incluso se han escrito algunos artículos científicos de la importancia que tiene esta planta y en general, bueno, la familia Arecacea, como vamos a ir analizando más adelante, en todas las regiones del Ecuador en donde se encuentran presentes las diferentes especies de géneros de esta familia prácticamente tienen un valor comercial, cultural y hoy en día prácticamente están siendo aprovechadas y se trata de darles un manejo, ¿no? Por eso decía, el tema de la explotación que a veces comúnmente se lo utiliza está mal, porque cuando explotamos prácticamente muchas de las veces se está dañando o no se están respetando los tiempos de reproducción y eso altera a largo plazo la estabilidad de estas especies. Entonces lo importante es el manejo. El manejo que se le da, cuando se da un manejo apropiado, prácticamente tenemos la oportunidad de aprovechar estos recursos al máximo. Entonces la tagua o marfil blanco hoy en día constituye un factor, un pilar importante para el desarrollo de muchas de estas comunidades, ¿no es cierto? También ustedes han probado tal vez el agua. Es como un coco. Es muy interesante esta planta. También está acá otro grupo otra especie bastante interesante, bastante aprovechable, que es la Iratea deltoida, que conocido también como pambil. Prácticamente esta palmera es fácil de identificar por sus hojas Profe, sumamente... ¿Sí? disculpe, antes de pasar, ¿en qué etapa tiene agua
Ah, Agua. sí, me olvidé. Agua. La tagua, Agua. sí, me olvidé. Perdón. Sí, ¿en qué etapa tiene agua? Ahí sí, cero. Bueno, prácticamente yo la vez que pude presenciar, o sea, que le cortaron, no estaba tan seco. O sea, la edad que tenga que tener el fruto, pues no tengo una respuesta bastante certera, pero sí allá, alguna vez tuve la oportunidad de estar en Colón Eloy, allá en un pueblo por el San Lorenzo, por Esmeraldas, y justamente caminando con un grupo de personas le partió a la tagua y salía como un jugo de coco. En una etapa muy tierna se lo puede apreciar, es tipo gelatinoso. Eso, De algo hecho, así. cuando ya está a punto de eclosionar, en el oriente también lo utilizan, la parte de la pulpita un poco amarillenta la utilizan para hacer helados de tagua. Muy Eh, ricos, por cierto. Sí, sí, es bastante interesante, es súper, o sea, el sabor es interesante, pero para la edad exacta no he revisado mucha información respecto a eso. Más bien la información y los artículos que se han publicado referente a esta especie es sobre todo esta denotación que se le ha dado como el marfil blanco y el aprovechamiento que se le está dando en algunas regiones, y no solo en el Ecuador, también en Colombia, entre otros. Sí, pero muchas gracias, sí, es interesante. Y como les dije, bueno, este grupo de palmeras no solo a veces se utiliza dentro de la construcción, como por ejemplo en el Pambil, como en la Tagua, por ejemplo, el aprovechamiento de las semillas, sino hay algunas palmeras también, por ejemplo, la chonta, Uf, perdón. de la tagua también se utiliza la hoja, es con lo que se cubre o sea, para hacer los techos de las chozas o cabañas. Eso, en la construcción, por ejemplo, igualmente acá, sobre todo Iriartea, las especies de Iriartea son bastante utilizadas para techar, porque si ven como es bastante espesa, estas hojas que tienen estas palmeras, también está el fruto, por ejemplo, está la chonta, también no sé si han escuchado el palmito, dependiendo la especie de palmera, es aprovechada al máximo cada uno de sus diferentes partes, diferentes órganos, ¿no es cierto? Este Eriartea es súper fácil de identificar, es de este grupo de palmeras que tienen este tipo de raíces zancudas, y de aquí, por ejemplo, es en donde se encuentran estas maderas duras y que actualmente también son aprovechadas no solo en la construcción, sino dentro de la elaboración de artesanías, instrumentos, en la construcción, como ustedes pueden observar en las fotografías, incluso en los Santo Domingo de los Colorados lo utilizan, y en el Chota, por ejemplo, también algunos pueblos afro, bueno, de Esmeraldas, elaboran estos instrumentos a partir de el tallo de este tipo de palmeras. El aprovechamiento igualmente de los frutos, de las semillas de Iriartea para la elaboración de collares y algunas otras artesanías que son bastante interesantes, y bueno, dependiendo cómo se las esté manejando, incluso muchas de estas están llegando a un nivel de exportación, se les está tratando de comercializar fuera del país. Y lo importante es que, por ejemplo, para poder elaborar o aprovechar, sobre todo en el tema de artesanías, no necesariamente se la tiene que tumbar a la planta, sino que se las va aprovechando en función del estado de madurez, y eso es bastante importante, y cómo se le ha ido poco a poco entendiendo para poder darle un uso mejor a este grupo de plantas. Bueno, para el aprovechamiento ya en la construcción, si necesariamente pues es cortado el árbol, pero algo muy interesante que la mayoría de frutos de este grupo de palmas también es consumido principalmente por aves, algunos tucanes, por ejemplo, y estas se están encargando de distribuir muchas de estas semillas. Muchas de las palmeras que se encuentran distribuidas en el Ecuador aún se encuentran en categorías de conservación estables, salvo, sobre todo, no sé si ustedes han escuchado de la palma de cera, que estuvo al borde de la extinción. Y bueno, el declive de esta especie, de Ceroxylum, que es del género, prácticamente llevó a la extinción en territorio de un loro bastante bonito, ¿no? El loro de oreje amarillo. No sé si ustedes han escuchado la historia de esta relación de palmera con esta especie. Sí,
¿no es cierto? Entonces, la explotación, porque no era aprovechamiento, la explotación de la palma de cera, sobre todo en estas fechas religiosas que son en Semana Santa, ¿no es cierto? Prácticamente hizo que las poblaciones de esta especie, bueno, fue uno de los principales factores que hizo que las poblaciones de esta especie empezaran a disminuir. Y también está el tema de los conflictos hombre-animal, que llevó prácticamente a la extinción de esta especie en el territorio. Actualmente simplemente se la encuentra en Colombia. Tenemos acá otra familia bastante interesante, Urticaceae, también es de la familia de la ortiga, pero dentro de la región costa, bueno, también está en las estribaciones andinas y también se la encuentra en la Amazonía, pero esta es una familia bastante interesante dentro del uso, sobre todo medicinal, que muchas de las culturas le dan a este grupo de plantas, sobre todo a las cecropias. También se le conoce como guarumos, ¿no es cierto? Tal vez, no sé si ustedes conocen algún otro nombre o le conocen de otra forma a este grupito de árboles. No. Por lo general son guarumos, ¿no es cierto? Las Sí, cecropias la tienen cecropia. un valor sumamente importante dentro dentro de estas nacionalidades. Por ejemplo, muchos lo utilizan para los diferentes órganos igual de estas plantas. Las hojas son utilizadas sobre todo para la medicina. La corteza de diferentes especies, sobre todo estas dos que con la que yo he visto y he tenido la oportunidad de ver cómo las elaboran. De las cortezas sacan fibras vegetales para la elaboración de shigras, de redes para pesca, para elaboración de artesanías, sobre todo hoy en día la nacionalidad chachi tiene un grupo organizado de mujeres que está trabajando ya con la manufacturación de artesanías con la corteza de algunas de estas cecropias. También está el tema que la madera también es utilizada dentro de la construcción para tablones, pero es una madera bastante, no es muy buena, por así mencionarlo, más bien simplemente es utilizada y aprovechada cuando estos árboles son derribados. Entonces, entre las más comunes que nosotros podemos observar es la Cecropia obtusifolia, que es fácil de identificar, sobre todo por sus hojas palmeadas, bastante alargadas y ovadas, a diferencia de Cecropia reticulata, o también conocida como el guarumo negro, cocedera, también le dicen en la parte del territorio agua. Y como les había mencionado, tiene bastante información hoy en día. Se han hecho algunos estudios, sobre todo para tratar de entender cuáles son las propiedades medicinales que tienen estas plantas o esta familia, este grupo, sobre todo este género, sobre todo porque ha sido bastante utilizado en el tratamiento de algunas enfermedades. También está, como les había mencionado, la elaboración, el aprovechamiento la elaboración de artesanías a base del aprovechamiento de la corteza de este grupo de plantas. Realizan las chigras, estos bolsitos, realizan las redes y son fibras bastante resistentes. Algo que me llamó bastante la atención también, no sé si ustedes han visto, esto de acá es cómo elaboran el latado de dulce a partir de la caña de azúcar, pero utilizaban, eso no pude nunca llegar a identificar qué especie de guarumo es el que utilizaban, pero utilizan la corteza de uno de estos guarumos que crece por la localidad, que tiene una especie de mucílago, como una baba, y prácticamente cuando empiezan a hervir lo que es el zumo de la caña, cuando llega a un punto de hervor, prácticamente botan este mucílago ahí en estas pailas, y lo que hace es elevar todas las impurezas, las suciedades, todos estos bagazos que a veces quedan después de la molienda. Es súper interesante y posterior a eso prácticamente empiezan a darle todo el proceso de la elaboración de dulce y también, bueno, la melcocha. No sé si esta misma
técnica la utilizan en diferentes lugares en donde también elaboran este tipo de productos. Bueno, esto está bastante cerca a las comunidades Ahuaca, en el noroccidente de la provincia del Carchi, ya en la frontera con la provincia de Esmeraldas prácticamente. Pero es súper importante, súper interesante cómo de igual manera, poco a poco, la gente mestiza, por así decirla, o la gente colona, que como así lo mencionan los miembros de estas nacionalidades, prácticamente también conocen y le han dado este uso a este grupo de plantas, porque necesariamente, por ejemplo, la gente aguá no trabaja o no se dedica a este tipo de actividades, pero poco a poco, con el tratar de entender y utilizar este grupo de plantas, sobre todo por las propiedades que tienen, pues pueden ayudar a tener resultados bastante interesantes en la elaboración de este tipo de productos. Tenemos acá otra familia también bastante amplia y bien distribuida, sobre todo en los bosques de zonas bajas, en la parte de la Amazonía, pero también en la costa, ¿no es cierto? Esta es de la familia Malvasia, Theobroma subicanum. Prácticamente es una especie de cacao de monte, también le conocen, como ustedes podrán observar, al igual que el cacao Theobroma cacao. Prácticamente es fácil de identificar por la presencia de las flores en sus yemas axilares, y de igual manera el fruto es bastante similar. Este también es aprovechado, sobre todo lo utilizan como alimento, pero la corteza y algunas de los tallos también son utilizados para la fabricación de canastos, porque es una corteza bastante resistente, también como leña. Pero algo que vale recalcar, ya que estamos dentro de esta familia, es también este producto bastante importante y sumamente relevante de nuestro país. Y bueno, aprovecho el espacio también para hacer un poco de propaganda, disculpen, pero vale la pena mencionar este proyecto que es bastante interesante. No sé si han escuchado de chocolate Washu. Prácticamente es un proyecto que vincula el tema de conservación, sobre todo tratando de restaurar y proteger los bosques que quedan en las zonas bajas, que son el hábitat de esta especie de mono, que es el mono brazudo o mono araña de cabeza café, que está entre las 10 especies más amenazadas de Latinoamérica. Es una especie de mono la más amenazada del Ecuador, y que bueno, el emprendimiento que tienen y que trabajan sobre todo con esta especie, Theobroma cacao, prácticamente junto con las comunidades lo que buscan es tratar de conservar los remanentes que quedan de bosques en esta región, en la costa, sobre todo en Manabí. Playa de Oro, me parece que se llama, perdón, no recuerdo exactamente el lugar, pero pues prácticamente nace este proyecto a base de la utilización, el manejo adecuado y sobre todo de la capacitación de las comunidades que hoy en día se encuentran inmersas dentro de este proyecto, prácticamente a base de esta especie de malvasia. Aquí tenemos otra familia también bastante interesante, sobre todo que estaba bastante relacionado con el tema alimenticio. Muchas de estas culturas, muchas de estas nacionalidades prácticamente la aprovechan en el bosque, en su día a día. Es la familia Clusiacea. No sé si ustedes han escuchado de los mogroños, tal vez conocen. O de los mayellos. Ellos lo dicen en Zamora. ¿Perdón? Mayellos se dice en Zamora. Sí, ¿no es cierto? Esta familia y bueno, estos géneros, estas especies también se las encuentra distribuidas en la parte de la Amazonía, pero bueno, son aprovechados tanto como por animales, como las personas que, bueno, se encuentran dentro o se encuentran relacionadas a estos bosques, como les había mencionado. Muchas de estas plantas, prácticamente a base de algunos estudios etnobotánicos, se encuentran entre las principales o las más utilizadas por muchos de estos grupos, sobre todo en el tema alimenticio, como les mencioné anteriormente, el tema de las construcciones. Y bueno, estos mogroños son bastante llamativos, bastante interesantes. Estos tres son bastante
bastante, en algunos casos incluso se les ha sacado a las ventas en algunos de los mercados locales cercanos a las comunidades en donde se encuentran creciendo. Bueno, el más grande es el mogroño. Tenemos también los mayellos, que prácticamente son un poco más pequeños, y el modroño pequeño. Este de acá me parece que Garcina macrofila es una planta que se encuentra únicamente distribuida en el noroccidente del Ecuador. Igualmente son bastante aprovechados por otros grupos de animales. Y bueno, aquí he colocado aquí a otro grupito de homínidos que una vez tuve la oportunidad de encontrarme justo con un árbol y sobre todo por épocas de septiembre, digamos, septiembre, octubre, se encuentran florecidos y es interesante como ver que, por ejemplo, algunas primates, algunas aves aprovechan este grupo estos frutos, muchos no los consumen en su totalidad, muchos caen al piso y bueno, es fácil encontrarse ahí algunas especies de guatusas, guantas, que están aprovechando estos frutos que son bastante deliciosos, ¿no? La huanchaca come bastante del mayello. ¿Perdón? La huanchaca come bastante del mayello. Ah, sí, justamente es como van aprovechando, y bueno, y estos árboles cuando empiezan a fructificar, es bastante interesante ver cómo están repletos de estos frutos. Entonces llegan ardillas, llegan monos, bueno, si es que hay monos en esos sectores, y bueno, la cantidad de huellas que uno puede encontrar y la presencia a veces de algunos animalitos es interesante bajo de estos árboles. Tenemos ¿Cuál aquí, es, ¿perdón? Marco, disculpe, cuál es la huanchaca? La huanchaca. O sea, tal vez se refiere a huatín. Como la guatusa, pero en Zamora le decimos huanchaca. Es como el En huatín. Palanda, Zamora se le dice huanchaca. Sí, o sea, yo pienso que es el huatín. El La Como el guatusa. guatín. Ajá, ¿no es cierto? Listo, gracias. Sí, por eso a veces es mucho más fácil tratar de manejar con términos, con los nombres científicos, porque dependiendo la región, dependiendo incluso la provincia, los nombres varían bastante en lo que son plantas y animales. Pero bueno, son de este grupito donde están las guantas, guatusas, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, donde yo vivía en Zamora, había mucha huanchaca. A lo menos en lo que es Palanda hay bastante. Ah, ya, es interesante saber, porque bueno, este grupito de mamíferos, perdón que cambiemos de tema, son bastante, actualmente, bueno, son cazados, ¿no? Antes habían estos mercados negros que se los conocía en donde se ofertaba la carne de monte y bueno, muchas de estas especies en un tiempo empezaron bueno, sus poblaciones empezaron a disminuir y bueno, hoy ya es un poco más regulado ese tipo de actividades, sobre todo las guantas, donde hay guanta, chao, les empiezan a cazar. Bueno, vamos a ver otra especie también bastante significativa y representativa de las zonas bajas, sobre todo de la costa. Eh, Sobre todo se encuentra relacionado a ecosistemas un poco más secos, ¿no es cierto? Lo que es la Bursera graveolens o también conocido como palo santo, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado, ¿para qué utilizan estas plantitas? ¿O qué se utiliza de esta planta? Obviamente la madera y lo utilizan para ahuyentar los mosquitos. La madera, ¿qué? Para la construcción. No, para ahuyentar los mosquitos. Ah, a manera de saumerio, de incienso. Sí, Ujú. Bueno, y además como aromatizante en sí. sí, no, bueno, este grupito bueno, esta especie sobre todo, en la actualidad está bastante amenazada. Eh, el Ministerio del Ambiente prácticamente ha restringido el aprovechamiento forestal de esta especie. Hoy en día lo único o los emprendimientos que se están desarrollando a base de esta especie prácticamente dependen del aprovechamiento forestal,
no directo, ¿no es cierto? Prácticamente aprovechan ramas, algunas semillas o árboles que se caen. Pero es muy importante ya que incluso desde hay algunos registros de algunas culturas que estaban establecidas en estas regiones en donde se encuentra presente esta especie, prácticamente lo utilizaban igual así como inciensos, ¿no? Dentro de algunas sesiones o rituales. Hoy en día, como les mencioné, están siendo aprovechados, se presentan ya este tipo de productos que se extraen a base de las semillas que se van recogiendo en donde se encuentran estos árboles. Es muy importante también, ya que constituye, como les mencioné, con el tema de las palmas, la base de algunas economías, de algunas familias o incluso de algunas comunidades que hoy en día se encuentran aprovechando este tipo de productos. Sobre todo en Loja me parece que hay un emprendimiento bastante interesante y sobre todo que se da a base del manejo, ¿no? Del manejo responsable, de aprovechar al máximo lo que se pueda de estas especies sin afectar directamente a los individuos que se encuentran distribuidos. También tienen, bueno, una distribución un poco amplia, este género, pero una variedad que prácticamente crece únicamente en algunos sectores de la costa, se ve bastante afectado. También lo podemos encontrar incluso en algunos valles secos del callejón interandino. Me parece que hay una pequeña población bastante interesante que se encuentra creciendo en esta parte de la vía que va de Salinas de Ibarra hacia el Limonal o hacia San Lorenzo. No sé si tal vez se ubican o conocen la vía que va a la costa por Ibarra. Hay una región seca en donde está creciendo esta especie que es bastante interesante, sobre todo el saber cómo llegó ahí, porque la distribución en general de esta especie se encuentra más hacia la parte del litoral. ¿Algún otro uso que ustedes conozcan o han escuchado de esta planta? Bueno, en Puerto López también hay algunos, le están dando alguna funcionalidad, hacen jabones, champús, Sí, no, lo trabajan bastante allí. sí, no, es bastante, sobre todo por las propiedades, los aceites que este tiene, es bastante aprovechado, sobre todo para poder sacar derivados. Y como les dije, hoy en día el manejo y el aprovechamiento, perdón, valga la redundancia, sostenible sobre todo de esta riqueza, de este patrimonio natural que son las plantas, puede constituir enorme o puede aportar enormemente a las economías locales, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se está aprovechando o no se está aprovechando este recurso, esta riqueza y este patrimonio natural que tiene nuestro país en las diferentes regiones en donde nos encontramos? Lamentablemente, más que aprovechar o sostenible y sustentablemente, están explotando aún. ¿No es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar este tema de explotación por aprovechamiento y manejo. ¿Ustedes qué creen? Y justamente para evitar que se pierda la especie, ¿no? Eh, Más aún si la especie está en peligro de extinción. Es como prioridad, o sea, es como más importante todavía justamente tratar de manejar este tipo de proyectos, digamos. Ujú. Y bueno, en general, en las regiones en donde nos encontramos o en donde nosotros por lo general estamos realizando nuestras actividades, ¿cómo le ven el manejo, la capacitación que se le está dando al componente natural en general? Para mí, como el ambiente siempre ha sido una de las, digamos, de las áreas menos importantes, digamos, para el Estado. Justamente en esta pandemia el Estado demostró que no es importante cuando redujo, por ejemplo, el número de guardaparques en las áreas protegidas. Entonces, todo esto, digamos, estas cosas hacen que los problemas que tienen ya de por sí las áreas protegidas como
aumenten, ¿no? Entonces, como que sí se requiere mucha más educación, más proyectos de conservación y de investigación, no solo en áreas protegidas, sino en general, en todas las reservas, digamos. Ujú. Y sobre todo el aprovechamiento que se le da a este grupo biológico, ya haciendo un poco más de énfasis a las plantas, es mínimo. No sé si ustedes tal vez han escuchado que se practica turismo de plantas o turismo botánico o etnobotánico en alguna región. Bueno, en la Amazonía es como un poco más, tiene un poquito más de fuerza, sobre todo por el conocimiento que tienen estos pueblos, estas culturas, ¿no es cierto? Sobre todo en el Tena he visto que quichuas tienen ahí unas pequeñas fincas en donde ofertan, una de las ofertas es sobre todo el conocimiento en chacras, manejo de plantas, es súper interesante. Por eso es importante tratar de ir identificando, haciendo una bioprospección de especies que pueden ser interesantes, sobre todo dentro de este sector turístico, que muchas de estas pueden llamar la atención, pueden ofertar más de lo que a veces comúnmente uno piensa, a veces dicen hierbas malas, pero ya vamos a ver que más adelante hay algunas hierbitas que incluso pueden salvar la vida de algunas de las personas. Y es muy interesante tratar de conocer y entender esos saberes, ¿no? que tienen nuestras culturas. Aquí está otra bastante común de las zonas secas, Sí, ¿cierto? profe, Sí. acá en Angariza y lo que es la Centinela de Cóndor también se está haciendo turismo ay, se me fue el nombre. Bueno, pero es orientado a lo que es flora. Ah, es bastante interesante. Sí, por eso es importante tratar de la capacitación, ¿no? Tratar de conocer un poquito más de nuestro entorno. Alguna vez tuve la oportunidad de conversar con un ornitólogo, pajarero, de bastante experiencia, no sé si han escuchado, José María Loaiza. Y bueno, él me comentaba, hagamos un pequeño corte, pero es importante también tratar de compartirles esto porque me ha servido bastante, sobre todo el tema del turismo. Bueno, no practico directamente el turismo, pero a veces es necesario, sobre todo por las actividades en las que yo me encuentro realizando actualmente. Pero a veces uno va como especialista de un grupo, en este caso, por decirlo así, las aves, y cuando está con las personas ahí, con los turistas, con los interesados, pues para mala suerte de uno nos asoma ese día ningún ave y tienes ahí un bosque entero y no sabes cómo aprovechar o cómo llamar la atención de las personas, prácticamente estamos perdiendo demasiado, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? O si vamos a Correcto, y observar José María orquídeas. Loaiza es un buen mentor y profesor. Sí, ¿no es cierto? Entonces, o por ejemplo, mi especialidad que son las orquídeas. Alguna vez tuve la misión de llevar a fotografiar especies de orquídeas, pero para mi mala suerte no había una sola flor. Entonces, es importante tratar de entender o por lo menos manejar algunos aspectos importantes para aprovechar todo este espacio natural que tenemos en nuestro país. Ya no, por ejemplo, solo orquídeas, tenemos ahí flores espectaculares de la familia Gesneracia, tenemos ahí campanuláceas, tenemos árboles, tenemos esta partecita etnobotánica que a veces es interesante poder contar incluso historias de este grupo que las plantas son fabulosas, hacen todo, ¿no? O sea, solo les falta hablar y moverse, pero de ahí hacen todo. Acá unifican en los recorridos lo que es también los colibríes, porque acá son especies son muy coloridos. Entonces unifican en los recorridos. Si se puede observar el colibrí, si no, pues continúan con lo que es la flor. Claro, o sea, si queremos ver colibríes, hay algunas familias ericáceas, hay las gesneráceas, hay algunas, incluso estas ciclantáceas que les indiqué al inicio, la de la paja toquilla, las flores de estas que son epífitas están en los bosques nublados. Esas son fuente de colibrí. Si uno quiere hacer fotos de colibríes, ir a esas plantas, esperar un par de minutos, pero esas plantas abundan en los bosques, entonces se tiene que aprovechar todo este espacio que tenemos, toda esta riqueza al máximo. Así que tenemos que tratar de conocer un poquito más de lo que tenemos. Entonces, como les iba mencionando, algunas de estas familias solo son algunos ejemplos, representaciones de algunas especies que constituyen como bases o pilares para las economías, para el conocimiento, para la cultura, incluso para las formas de vida, dentro de las formas de vida de muchas de estas culturas que les mencioné anteriormente. También está esta bombacasia. ¿Ustedes han escuchado tal vez algo de la ceiba
de la ceiba en general. Bueno, ceiba, diferentes especies, pero esta Trictistandra tiene una particularidad, es bastante común y famosa. ¿Saben para qué lo utilizan? Pues sí, le utilizan para relleno de colchones o almohadas también. Sí, ¿no es cierto? Es interesante como, por ejemplo, los frutos, en este caso ya las semillas, que tienen estos aspectos como algodón, prácticamente es utilizado ya dentro de una industria, dentro de la tapicería, dentro de los rellenos de colchones. Y bueno, teníamos acá a nuestro compañero que igual nos comentaba algo interesante de esta especie, en general de algunas de las especies que crecen en los bosques secos de la costa, que lo llamativo que son, por ejemplo, llegan a ser sus tallos, que son tallos fotosintéticos, dependiendo de las necesidades que tengan y las condiciones ambientales en las que se encuentran estas plantas, prácticamente muchas de las veces se quedan sin hojas y la base de la fotosíntesis prácticamente recae en los tallos que están compuestos por clorofila, ¿no es cierto? Es muy interesante, pero claro, este uso, como ustedes pueden ver, es bastante interesante y aprovechable dentro de esta industria, tapicería, de la colchonería. Y aquí está una de las, bueno, un grupito de plantas bastante, para mí, parecer súper interesantes, que son las de la familia Aristochiaceae y de la familia, perdón, Areaceae, prácticamente que son utilizados como contras. Esta también es comúnmente conocido como Zaragoza, no sé si se han escuchado tal vez, sobre todo en las zonas calientes las utilizan como plantas ornamentales, ahí son enredaderas que las tienen a veces en los patios, en los jardines, tal vez han escuchado de la Zaragoza. Sí, pero la verdad nunca conocía la planta. Sí, no, bueno, aquí tenemos, bueno, hay algunas especies que se encuentran distribuidas eh, tanto en la costa como en la Amazonía. Muchas de estas han sido incluso intercambiadas de regiones porque son bastante, como ustedes pueden ver, la flor es bastante llamativa, incluso se parecen a estas plantas carnívoras que crecen en la parte de Asia tropical. Pero la Zaragoza tiene propiedades sumamente interesantes, incluso hoy en día se están realizando algunos estudios de los compuestos químicos que tiene esta planta, porque son la base, sobre todo para los agua, para realizar las curas para los venenos de las mordeduras de las serpientes. Igualmente acá tenemos esta arecacia que constituye igualmente, es muy llamativa, está entre las flores más grandes del mundo, es este género sobre todo Dracontium croati, es endémico del noroccidente del Ecuador, creo que es el único lugar en el mundo donde crece este grupo de plantas, incluso hoy en día tiene una exhibición bastante interesante en jardines botánicos de Europa, en Bélgica, en los jardines reales de Kew en Inglaterra, pero las propiedades que se les da y el conocimiento que tiene sobre todo este pueblo que me fascina, que es los Awa, prácticamente me ha dejado sin habla. Entonces, por ejemplo, de acá del Dracontium utilizan el rizoma que se encuentra cerca de la raíz para poderlo raspar y lo preparan junto con otras plantas, entre estas la Zaragoza y un poco de aguardiente y en base, bueno, a ese tipo, más o menos ese tipo de preparaciones, todavía no he tenido la oportunidad de estar ahí en vivo para ver cuál es la receta completa del veneno contra la X, pero es espectacular. Y también es bastante, como les dije, utilizado dentro de la ornamentación, ya que son plantas bastante llamativas, sobre todo Aristoquila sprucei y Aristoquila elegans, que como su nombre lo dice es una plantita bastante llamativa y también está creo que la otra denominación de esta es Aristoquila litensis, litoralensis. Sí, entonces no sé si habían escuchado tal vez en alguna ocasión o han visto este grupo de plantas. Sí, acá sí hay. ¿No es cierto? Tal vez la utilizan para la contra, incluso, por ejemplo, cuando hay picaduras de abejas, picaduras de mosquitos, picaduras de hormigas, lo que suelen hacer es con machacar la hoja
hacer machacar la hoja con un poco de aguardiente, y bueno, eso suelen frotarse en las picaduras o alergias. Es bastante interesante esta plantita. Bueno, dentro de la familia Aricacea prácticamente... No sé si es la planta, profe, que tiene como el fruto que es como un taxo más o menos, porque aquí le sacaban eso y como una especie de aceite le hacen hervir y le ponen, bueno, se le dice aquí el aguardiente. Sí, Y ahí se lo utiliza aquí para lo que es de la culebra, la mordedura de la culebra. sí, justamente es igual, por ejemplo, en la provincia del Oro, Aristoquila elegans es utilizado igual, o sea, hay personas, hay grupos, sobre todo en la zona baja, que conocen y manejan este tipo de plantas, sobre todo para poder hacer las contras para el veneno de las serpientes. Sí, sí, justamente eso. Eh, entonces, ¿qué les iba a mencionar? También de esta familia Arecacea, hoy en día uno de los usos principales que se le está dando es, por ejemplo, el tema ornamental. La familia, dentro de esta familia se encuentran lo que son los anturios, no sé si les ubican, eh, son bastante llamativos, utilizados dentro de la ornamentación, en lo que se refiere a plantas Muy, vivas. ¿Perdón? muy bonitos. Sí, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente de una u otra forma, las diferentes especies de las diferentes familias que nos encontremos o que nosotros podamos reconocer dentro de un espacio, dentro de un entorno, van a tener una función importante. Bueno, y apenas conocemos menos del 10% del todo lo que se puede hacer o de lo que se puede aprovechar en la naturaleza. Y aquí está otro grupo bastante... A ¿Sí? los anturios en Puerto Quito se les está dando manejo, les están cultivando en viveros para la exportación. Sí, justamente, bueno, había escuchado sobre eso. Hoy en día el tema de los anturios se ha vuelto bastante popular junto con las bromelias. Bueno, este grupito bastante interesante, la familia Bromeliaceae y sobre todo Orquidiacea, que bueno, esa es mi especialidad y vamos a analizarlo un poquito más en lo que es la región interandina, porque es donde se encuentra la mayor diversidad y sobre todo el enfoque que yo le doy al tema de manejo y un poquito más al tratar de aprovechar este recurso de plantas es en base a las orquídeas. Y eso les voy a tratar de compartir en la próxima clase. Pero bueno, sí, ¿no? Hay un problema a veces con el aprovechamiento que se le da cuando no es manejado adecuadamente, cuando no se lo está manejando, ¿no? Hay diferencias entre manejar, aprovechar y explotar. Por ejemplo, a veces lo que se está haciendo es extraer plantas madres del bosque y ofertar. A veces muchas de estas no se las puede reproducir o no son reproducibles de manera efectiva dentro de los viveros, y lo que se hace para poder compensar la demanda es vaciar los bosques. Entonces, eso hay que tener un poquito de cuidado, pero de ahí aplicando un manejo adecuado, conociendo bien, sobre todo lo importante es tratar de conocer y entender las especies. Cuando podemos entender, podemos replicar lo que pasan o lo que desarrollan en la naturaleza, entonces ahí es viable. Pero sí hay que tener cuidado con eso, porque no sé si están escuchando el tema de orquídeas, pero aunque me cambie de tema, algo rápido para mencionar el tema de este boom que se dio de la exportación de orquídeas, del país de las orquídeas, que creo que fue declarado en el 2015, país de las orquídeas. Entonces, hubo problemas sumamente grandes, sobre todo hubo mucha gente que se empezó a armar los orquidiarios y vender las plantas y una reproducción supuestamente sustentable. Pero muchas de estas, por ejemplo, algunos géneros, hay grupos, hay especies y especies, ¿no? Hay especies que se adaptan fácilmente a cultivos. Hay géneros también que se adaptan fácilmente a cultivos, pero hay unos que son como los más raros, los más demandados, que son muy difíciles de cultivar, y pues estos son los que precisamente se vieron afectados. Y hoy en día, por ejemplo, hay algunas poblaciones de un género, sobre todo que se llama Drácula. No sé si ustedes tal vez ubican unas orquídeas como caritas de mono que tienen. Fueron devastados. Ahí hoy en día las poblaciones prácticamente se ven sumamente afectadas. Todavía no ha habido una evaluación en sí oficial para ver cómo se encuentran, en qué estado pueden estar de conservación, pero bueno, eso es lo que pasa cuando a veces no se les da sobre todo el seguimiento, el manejo adecuado para poder aprovechar al máximo este recurso. Pero para eso estamos, ¿no es cierto? Para poder tratar de identificar y ver cómo podemos aprovecharlo de mejor manera
sin tener que afectarlo. Y yo siempre trato de enfatizar en que la mejor forma de poder apreciar, la mejor forma de poder dar a conocer cada uno de estos, de esta riqueza es in situ, o sea, en el bosque, tratar de aprovechar este espacio natural que, como les dije, no lo estamos aprovechando de manera eficaz. Entonces, para mí, por ejemplo, llevar a fotografiar una especie in situ, ya sea de planta o sea de animal, pues mucho mejor que ir incluso a un herbario, a un, como eso, estos jardines, a los zoológicos. No sé qué les parezca o qué opinan respecto a eso. Pero, profe, uno de los que se pudo ver, uno de los problemas que recientemente se dio con el COVID, esto de la cascarilla, que supuestamente es para el COVID y tanta cosa. Ahí nomás ya un ejemplo de lo que se puede hacer, del mal Así, manejo. de la cinchona, ¿no es cierto? Sí. Sí, conocido como la cascarilla. Sí, sí, sí. Por eso es importante tratar de, pues, ir conociendo un poquito más. Es importante leer. Hay que leer mucho para poder tomar las acciones adecuadas cuando nosotros nos encontremos o haya la oportunidad de verse dentro de estas situaciones. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, y con esta terminamos. Eh, Sobre todo no tiene que ver directamente con el aprovechamiento en sí de esta especie, porque está, creo que al borde de la extinción. Es una de las especies maderables más importantes, bueno, que ha sido sumamente sobreexplotada, sobre todo en la provincia de Imbabú, perdón, en la provincia de Esmeralda. Eh, este prácticamente es un arbolito de madera fina, pero la peculiaridad es que hoy en día se está tratando de aprovechar, sobre todo, no sé si han escuchado, el cultivo de las abejas meniscoforas. No sé si han escuchado tal vez. He visto algunas variedades de estas abejas, pero la verdad no sé nada del cultivo. Ajá, entonces, Humiriastrum proseum prácticamente es uno de estos arbolitos de madera fina, de madera roja, madera dura, dentro de este grupo de los aguacatillos, no sé cómo también los conocerán, pero bueno, más o menos de esa referencia, maderas finas que fueron extraídas prácticamente de todos estos bosques San Lorenzo, Esmeraldas, y que hoy en día algunos remanentes, algunos pequeños bosquecitos, incluso troncos que se están aprovechando por ahí, o están relacionados sobre todo con la producción de la miel de abeja nativa. Sobre todo las comunidades Chachi y Épera hoy en día están manejando un emprendimiento bastante interesante, tratando de producir este tipo de miel dentro de estos espacios en donde se están tratando de recuperar áreas deforestadas, en donde se está tratando de recuperar algunas de estas especies. Y bueno, hoy en día está tomando bastante auge. Hace poco nomás salió una publicación en la cual había una mujer de México que igualmente era apicultora, la cual le ganó una batalla a Monsanto, en donde al sur de México prácticamente se quería establecer monocultivos me parece que es de maíz o de trigo, de transgénico. Entonces, mediante el uso alternativo y el aprovechamiento de algunas especies forestales, algunas especies que tienen relación sobre todo con estas abejitas, empezaron una dura campaña entre algunas comunidades y pueblos mayas, bueno, situados ahí en ese sector, gente de algunas comunidades, pues prácticamente le dieron la vuelta, ¿no? Lograron sacar a esta empresa, lograron establecer sobre todo este tipo de productos, que esta miel de abeja nativa, según algunos estudios que se han realizado, más o menos en función de la calidad, sobre todo de la comparación que se le hace con la miel de abeja africana, la abeja que se le conoce comúnmente, prácticamente es mucho mejor. Y bueno, esta especie, sobre todo forestal, ha estado asociado bastante a este tipo de abejitas, ¿no? Que hoy en día, como les mencioné, ha sido sobreexplotado. Y no solo estos, ¿no? Algunos aguacatillos, caimitillos, chanules, eh, canelos, que prácticamente pertenecían a este grupo de maderas duras que fueron sobreexplotadas
en la costa ecuatoriana, sobre todo en los bosques de Esmeralda, San Lorenzo. ¿Sí? No sé si tal vez tienen alguna pregunta hasta ahí. Profe, ¿cómo le llaman a este árbol como nombre vulgar o común? ¿A este? Sí, a este de aquí. Al caimitillo. Pero bueno, ahí así similares, sobre todo estas maderas rojas son las que, bueno, son bastante demandadas por la dureza en lo que se refiere a para hacer muebles, acabados de casas, los caimitillos, los chanules. A ver, los chanules. Parece a la chindul. Ajá, están los chanules, los canelos. mm, sí, esos entre los principales. Pero bueno, este está relacionado bastante con esta abejita. Y bueno, hoy en día el uso de estas especies, entre las que les mencioné, prácticamente ya no está directamente en lo que se refiere al aprovechamiento forestal, sino al tratar de aprovechar algunos sectores de estos árboles, algunos lugares en donde se lo pueda cultivar, o incluso de ramas se están sacando un poco de este tipo de madera para poder desarrollar estas cajitas en donde son producidas. Pero comúnmente estas abejitas se encuentran habitando dentro de estos árboles, en sectores de estos árboles. Entonces, para cosechar la miel, tumban los árboles. No, Y por eso, no, no. creo que no me quedó claro entonces. No, lo que hacen es sacar este tipo de colmenas de donde se encuentran las abejas, digamos, dentro del árbol. No, no le tumban al árbol, solo sacan la colmena y después las ubican en cajas, que son hechas a base de algunos restos, troncos cercanos de estas especies. Pero las abejitas comúnmente se encuentran en estos árboles, pero no cortan los árboles. Los extraen nomás lo sacan, porque esta abejita, una de las peculiaridades es que no pican. O sea, entonces uno puede ir y sacar la colmena y llevársela y armar su cajita para poderla reproducir. Pero es un proceso de simbiosis, no se hacen daño o sí se hacen daño. No, no afecta a la especie forestal. Es una simbiosis. Sí, no sé si tal vez alguna otra pregunta. Entonces, estaríamos terminando hasta acá. Prácticamente hemos estado revisando algunos ejemplos de algunas de las especies relacionadas sobre todo a los medios de vida de muchas de estas culturas, eh, sobre todo utilizadas dentro del día a día y que se las puede encontrar hoy en día, sobre todo, por ejemplo, este grupo de plantitas de las aristoquilas, comúnmente en jardines, como enredaderas. Muchos de estos igual son aplicados dentro de la industria, entonces es importante tratar de identificar sobre todo grupos puntuales, ¿no? Lo que tal vez no nos vamos a enfocar mucho dentro de la materia, dentro de la etnobotánica, al tema taxonómico, a ver rasgos taxonómicos muy específicos, porque bueno, por ejemplo, dependiendo de las especies, vamos a tener o tendríamos que revisar algunas claves que tienen que ver directamente con la flor, que tienen que ver directamente con hojas, en algunos de los casos, sobre todo en árboles, es importante analizar las flores. Más bien hacer referencia a algunas de las familias y bueno, también va a ser importante el tratar de analizar bibliografía relacionado al uso de plantas que se encuentran dentro de de nuestra región. Entonces, una de las tareas que vamos a realizar, y como les había explicado, sobre todo vamos a utilizar esta plataforma que se llama Flipgrid, en donde vamos a tratar de revisar, analizar algunos artículos, alguna información bibliográfica, pues y realizar un video explicando y dando a conocer acerca de estos aspectos. De igual manera, es importante también tratar de identificar algunos grupos de plantas que puedan ser de interés, sobre todo para poder ir practicando el tema de buscar información sobre estas plantas y poder comentar y compartir algo sobre estas plantas, algo que llame la atención, ¿sí?
¿Esta actividad que menciona sería para la siguiente clase o es en general como para, no sé, Sí, como diferentes sí, fechas? va a estar igualmente programado como la del blog, va a estar programado en función de cuál sería la actividad, entonces le iremos subiendo de manera semanal para que se la pueda, sobre todo va a ser un proceso de investigación, tratar de definir e identificar especies que puedan ser aprovechables, sobre todo hacer como una bioprospección, tratar de buscar la información relevante y después de eso tratar de compartir y dar a conocer esa importancia de esa planta, un grupo de plantas. Porque como ustedes saben, a veces las plantas las vemos como que es solo una plantita, pero cuando nosotros contamos algo de esa planta, damos a conocer algo especial de esa planta, puede ser que la veamos de diferente forma a la que actualmente la vemos. Entonces va a ser interesante tratar de identificar un grupo de plantas en especial porque vamos a ir manejando más o menos algunas temáticas, algunas preguntas relacionadas a la etnobotánica, al tema de la etnografía incluso, porque esto también es un componente bastante importante dentro de la etnobotánica que tenga que ver con los pueblos, estudio de los pueblos, las culturas dentro de nuestras localidades. Por el momento podemos hacerlo de esta manera. Y bueno, dadas las circunstancias de la pandemia actual, sería mucho mejor poder salir un poco más a explorar, identificar incluso en campo, estar viendo qué plantas pueden ser aprovechadas. Pero bueno, vamos a tratar de utilizar estos medios, sobre todo la investigación, el tratar de buscar información, sobre todo que sea veraz, que tenga respaldos para poderlos argumentar y poderlos ir discutiendo y compartiendo sobre todo dentro de esta plataforma en la cual vamos a compartir toda esta información entre todos. Sí, entonces esa igualmente irá a ir programada dentro de la plataforma, por eso les pido que por favor estén revisando y bueno, igualmente estaré subiendo algunos artículos bastante interesantes, relevantes relacionados a la etnobotánica y cómo este poco a poco ha ido tomando relevancia en diferentes regiones, ¿no? No solamente en el Ecuador, sino que cómo se le ve el contexto de etnobotánica, ¿sí? Entonces, prácticamente estaríamos terminando hasta aquí y de igual manera, en los próximos días voy a empezar a subir un poco sobre todo, indicaciones para las evaluaciones que iremos realizando. Como ustedes tal vez revisaron el módulo, prácticamente es un resumen bastante breve en donde prácticamente la evaluación también irá a constar alguna información que se encuentren en los artículos que vamos a revisar. Sí, no va a ser muy teórico, más bien bastante analítico, en donde podamos analizar algunos aspectos relevantes dentro de la etnobotánica, el tema de la importancia, el por qué, incluso entender bien este contexto cultural, no tanto el tema taxonómico, sino el tema cultural, el tema intrínseco que tienen el uso y el conocimiento de estas plantas. Sí, entonces espero que tengan una buena noche. Muchas gracias por su atención. Profe, disculpe, Sí, ¿sí sería posible o sería tan amable de habilitarnos los foros? Porque, bueno, yo no pude realizar los foros y no sé si hay alguna posibilidad que se pueda habilitar. el foro, Tuve un inconveniente. de etnobotánica ya se cerró. Pensé que estaba abierto un poquito más. Ya voy a revisar las Se fechas. cerraron los dos foros, profe, y ya no pude ingresar. Ok, ya voy a revisar. No sé cómo estaban las fechas. Déjeme revisar y ya le doy una respuesta. Muchas Porfa, gracias, profe. profe, la única vez que le vamos a pedir ese tipo de concesiones, pero sé que la mayoría de compañeros no tuvieron chance de subir esos foros y solo por esta vez que nos apoye así. Ok, entonces yo les voy a confirmar por WhatsApp. También, no sé si pudieron revisar lo del Drive. Como les dije, igual para poder utilizar, eso casi se me olvida, poder utilizar esta plataforma, el Flipgrid, es importante sí o sí manejar una cuenta de Gmail, ¿sí?
para poder acceder, poderla manejar y como les dije, incluso van a poder utilizar, hay una aplicación móvil que pueden descargarse a smartphones o, en la cual ustedes van a poder realizar las actividades directamente desde ahí. Entonces, va a ser bastante interesante poder compartir información y sobre todo empezar a dialogar sobre la etnobotánica utilizando estas herramientas que pueden ser bastante interesantes. Sí, no sé si tienen tal vez otra pregunta.